Hola, mi nombre es Anthony y los acompaño el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de reflexión y adoración, Be Like Jesus. Recuerden que tenemos una línea de atención las 24 horas en donde pueden escribirnos. La línea aparecerá por acá en algún momento. No dudes en escribirnos, en compartirnos un mensaje para oración o agradecimiento. Estaremos pendientes de recibir cada uno de sus mensajes. A continuación los dejo con la alabanza y la adoración. Bienvenidos a Be Like Jesus. En tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y quieto estaré, sé que eres Dios. Tú eres Dios. En ti descansaré. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge
estoy muy feliz de poder compartir esta reflexión con ustedes el día de hoy. Es algo que Dios ha venido hablando a mi vida en estos días y pues quiero compartirla con ustedes. Yo sé que la historia que les voy de pronto a compartir hoy la hemos escuchado varias veces, pero quiero que hoy dispongamos nuestro corazón y abramos nuestro entendimiento para que sea Dios hablándonos de una forma diferente, porque a veces solemos olvidar ciertos detalles de esta historia que pueden enseñarnos demasiadas cosas. La historia del día de hoy, o en la que está basada esta reflexión, es en la historia de David contra Goliat. Sí, yo sé que la hemos escuchado un montón de veces y más si crecimos en el ambiente cristiano, la vimos en la escuela dominical, hemos visto prédicas, la hemos leído y la tenemos ya grabada en nuestra mente. Pero les aseguro que como Dios ha hecho conmigo, al descubrir ciertas cosas importantes, Dios puede hablar esta mañana en nuestras vidas. Esta historia la encontramos en 1 Samuel 17. Para resumirla un poquito, para la gente que de pronto no la ha escuchado o no la recuerda muy bien, esta historia se trata de que los filisteos vinieron a la guerra contra el pueblo de Dios, contra Israel, y había un gigante en los filisteos que se llamaba Goliat, y él en ese momento así como de amenaza empieza a retar al pueblo de Dios y les dice que alguien se atreve a enfrentarlo y lanza amenazas y bueno, todo este tipo de cosas. Y David, que era un pastor de ovejas, digamos que ni siquiera hacía parte del ejército del pueblo de Dios, fue allí por casualidad. Entonces él escuchó lo que este señor estaba diciendo contra el pueblo de Dios, así que él decide ir a donde el rey y le dice: yo quiero enfrentarlo. Y después de varias situaciones que ahorita veremos, David resulta vencedor, puede vencer a este guerrero y los israelitas ganan la batalla. Y sí, esta historia es una historia de fe porque nos reta a creer en Dios, algo que David tenía claro, y es lo primero que quiero hablar el día de hoy, es que David tenía claro con quién estaba con él. Él tenía claro de que Dios, el Rey de Reyes y el Dios de Israel, podía vencer, con él podía vencer. Él tenía claro con quién estaba. Y a veces solemos enfocar esta historia en eso, en saber quién está con nosotros. Y eso está muy bien. Tener fe y creer que tenemos un Dios poderoso que puede hacer cosas imposibles es clave en la vida de un cristiano. Es clave para nuestra vida porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí? En el mundo tendremos circunstancias, problemas, personas que nos lastiman, pero el que está con nosotros ha vencido al mundo. Entonces es importante tener esto y esto no lo quiero menospreciar el día de hoy, pero hoy quiero enfocarme en ciertas partes de esta historia que a veces dejamos olvidadas. Hay una parte en la historia que David se va donde el rey y le dice: rey, yo quiero enfrentar a este filisteo. Vamos a ver lo que dice textualmente la palabra. En 1 Samuel 17, 32 al 35. Dice así. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al Señor del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Y esto me parece impresionante porque David se atrevió a ir
a enfrentar a este filisteo porque él sabía que podía, o sea, él tenía experiencia. A veces olvidamos ese pequeño detalle. A veces queremos hacer las cosas, sí, con fe, pero sin sabiduría. Y yo creo que si David no hubiese antes enfrentado osos y leones, o sea, porque yo no me imagino enfrentar a un león que viene a atacar a una oveja, o sea, un león con hambre. Si David fue capaz de enfrentar eso, él sabía que podía enfrentar al filisteo. Él estaba capacitado. Y a veces creemos que no necesitamos capacitarnos. A veces creemos que simplemente si queremos montar un negocio no hagamos estudio de nada, hagamos las cosas así, porque Dios está con nosotros. Y sí, Dios está con nosotros, pero Él quiere que seamos responsables, Él quiere que seamos sabios, Él quiere que hagamos las cosas porque estamos capacitados. Y hoy quiero animarte a que no eches por perdido tus capacidades que te han... Yo quiero animarte a que no eches por perdido las capacidades que has adquirido debido a las experiencias que has experimentado. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, todas, no algunas. Todas las cosas nos ayudan a bien a quienes amamos a Dios. Y todas estas situaciones que a veces enfrentamos en nuestra vida, momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de angustia, problemas, personas que de pronto no nos caen muy bien, que nos ponen la vida difícil, que no nos ayudan de pronto, que un jefe, un amigo, un hermano de la iglesia o incluso un familiar, personas difíciles que uno dice, uy, lidiar con esta persona no es fácil. Todo, absolutamente todo, nos ayuda para quienes amamos a Dios. Y yo creo que esta historia es clave en este caso. Todo le ayudó a David para poder ganarle a este filisteo. Cada experiencia de su vida, incluso el ser pastor de ovejas, incluso el ser el hermano menor, porque David era hasta insignificante para su papá, para su familia. En esa época, digamos que el que ocupaba el puesto top era el primogénito, el hijo mayor, y David era el menor entre muchos hermanos. Incluso al papá se le olvidó que estaba David cuando fue el profeta a ungirlo como futuro rey. Él no lo tuvo en cuenta. Así insignificante. Yo no me imagino cómo se sentía David. Si a veces uno se siente rechazado, si a veces la gente de pronto no es tan especial con uno y uno ya se siente mal, no me imagino a David. Pero todo Dios lo usó para este momento, para que David, si David no hubiese sido el pastor de ovejas, si David no hubiese recorrido lo que tenía que recoger para llevar a sus ovejas a donde tenía que llevarlas, si David no hubiese sufrido momentos difíciles cuando un león venía a atacar a sus ovejas, si él no hubiese pasado por ese susto, si él no hubiese pasado por esa situación, él no hubiese estado preparado para poder enfrentar al Goliat. Y a veces nosotros dejamos pasar esta pequeña parte de la historia. David tenía valentía porque él ya había vivido situaciones que lo habían preparado para ese momento. Así que hoy yo te quiero decir, no menosprecies tus pequeños comienzos. No menosprecies el lugar donde Dios te ha puesto en este momento. No menosprecies la situación en la que Dios ha permitido que estés. A veces Dios no nos pone en situaciones, a veces nosotros mismos nos ponemos porque tomamos malas decisiones, porque de pronto hicimos algo que no estaba bien. Pero Dios en su infinita misericordia puede usar esa pequeña situación para un momento determinante de nuestras vidas. Así que tomemos esa pequeña parte. Otra parte de la historia que me encanta y que a veces dejamos pasar se encuentra en Primera de Samuel 17:38. Dice así: Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. «No puedo andar con todo esto», le dijo a Saúl, «no estoy acostumbrado a usarlo». Así que David se lo quitó.
Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y esta parte también es muy importante y solemos olvidarla. David no utilizó las herramientas de otros. Saúl quería ponerle la armadura de él, ¿sí? Saúl quería que David fuese con el escudo, con la espada, y David era un muchacho, era un joven, más o menos dicen que podía tener unos 16 años, 17 años. Y a esta edad los jóvenes suelen ser un poquito flaquitos, así que yo no me imagino a David de pronto usando la armadura de otra persona. David no usó las herramientas de otro, David usó lo que él sabía usar. La honda era una herramienta que usaban los pastores para poder espantar a los animales, a los depredadores que venían contra sus ovejas. Y usó un palo también. ¿Para qué? También lo usaban para poder guiar a las ovejas. David usó lo que Dios le había dado a él. No tratemos de ser como otros, no tratemos de usar los dones que otros tienen, usar las herramientas de otros. Dios nos hizo a nosotros con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras capacidades. No tratemos y no nos comparemos con otras personas. Usemos lo que Dios nos ha dado. Dios puede hacer maravillas con lo que Dios nos ha dado. Si nos ponemos a pensar como pensaríamos humanamente, uno dice, para ir a la batalla, usar una honda y un palo, como que no. Para ir a la batalla se supone que uno debería usar casco y espada y todas estas herramientas e implementos. Pero David sabía, basado en su experiencia, que las herramientas que él tenía podían hacer la diferencia y podían darle la victoria. David perfectamente hubiese sentido de pronto seguridad al usar el escudo. Se tapa, nada me pasa, me voy a proteger. Pero él no desconfió de las herramientas que Dios le había dado, de las capacidades que Dios le había dado, y decidió usarlas. Eso también marca una diferencia en la historia. Eso también influyó en la victoria de David. Él no quiso quedarse con lo que el otro podía darle, sino usó lo que Dios le dio a él. Usó el conocimiento que Dios le dio a él. No menosprecies los dones que Dios te ha dado a ti. A veces quisiéramos hablar como otro. A veces yo, por ejemplo, en mi caso como diseñadora, quisiera dibujar o ilustrar como lo hace otro. A veces quisiera hacer las gráficas que hacen otros. O a veces quisiera la vida de otra persona. Pero hoy Dios me recuerda a mí y te recuerda a ti. Usa lo que Él te ha dado. Usa tus talentos, tus dones. Usa tus características físicas, usa lo que tienes a tu favor para que Él te pueda dar la victoria en esa área de tu vida. David se llevó la victoria porque sabía quién estaba con él, estaba seguro que el Dios de Israel podía vencer a este filisteo. Usó las circunstancias de su vida, que no eran tan fáciles y no eran tan chéveres, a su favor. Y se preparó. Y tercero, usó los dones y los talentos y las herramientas que Dios le había permitido tener para obtener esta victoria. Así que hoy los invito a que usemos todo esto, todas estas situaciones, recordemos el poder de Dios y usemos lo que Dios nos ha dado para poder llevar la vida en victoria. Y no significa que no vamos a tener tiempos difíciles y no significa que no van a haber situaciones de dificultad. Pero ahora vamos a cambiar nuestra mente sabiendo de que cada situación va a ser de bendición en un tiempo futuro. Porque si Dios lo hizo, no solo con David, con muchas personas en la Biblia, lo puede hacer con nosotros. Para terminar esta reflexión, quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos ayude a enfrentar los momentos difíciles para saber de que Él de allí puede sacar cosas muy buenas, para que Dios nos ayude con nuestros dones y talentos y herramientas y para que siempre recordemos quién está de nuestro lado. Papito Dios, gracias por esta reflexión que nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas.
Gracias por recordarnos todo esto. De pronto ya lo habíamos escuchado, Señor, pero solemos olvidar tan fácil, papá. Así que hoy te pido, Señor, que nos recuerdes que tú, el Rey de Reyes, el Rey del Universo, el Dios Todopoderoso, el Dios que ha hecho milagros, el Dios que hace maravillas, el Dios que me permite levantarme cada mañana, está a mi favor. Tú estás de mi lado, Señor, aun cuando el camino a veces parezca oscuro, Señor, aun cuando la situación a veces se ponga difícil, Señor, aun con todo lo que está pasando en el mundo, Señor. Yo te pido, Señor, que me recuerdes quién está a mi favor, quién está de mi lado, Señor. En los momentos de dificultad, Señor, recuérdamelo. Dame fe para creer quién está de mi lado, Dios. Gracias, Señor, por las circunstancias que he vivido, que no han sido fáciles, Señor. Gracias por los momentos de dificultad y de prueba, Señor, que me han hecho llorar, Señor, que me han hecho sufrir, pero que tú en tu misericordia, Señor, lo has usado para bien y lo usarás para bien, Señor. Gracias por los dones, por las herramientas que me has dado, por los talentos que me has dado, Señor. Ayúdame a usarlos, Señor. Ayúdame a usarlos para bendecir a las personas, Señor, para servir a otros, Señor, porque sé que de esta manera te puedo servir a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Dejamos esta semana en tus manos. Que seas tú, Señor, tocando, Señor, la vida de cada persona que escucha, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que de pronto aún no tiene una relación contigo, Señor, que pueda experimentar tu amor, Señor, que pueda conocerte, tu misericordia y tu gracia, Señor, porque es un regalo inmerecido, Dios. Gracias, Jesús. En tus manos dejamos esta semana. Amén y amén. Chao a todos, Dios los bendiga.